Claro, ya desde hace un rato que se me viene a la cabeza hablando del el principio, al menos que Nietzsche quiere sostener, que es el del individuo, de la persona, como en Fabro, por ejemplo, está este mismo principio, el yo, No, pero pero es que es distinto, ¿no? Él no quiere sostener el principio del individuo de la persona. Él del individuo te rescata lo seductor nada más, que es lo desaforado del individuo, claro, pero digo, lo, aún así todo lo es, tsunámico del sí, individuo. pero pareciera que aún así todo, cuando él no llega quizás a la profundidad de la concepción del individuo, es algo de él, es algo del ser humano, esto de lo dionisíaco, que quizás el tipo ve totalmente avasallado por una estructura de leyes o de una heteronomía total. Y, a ver, ¿qué, vos querés decir? A ver si te estoy entendiendo bien. ¿Vos querés ver cuál es la parte que entrevió Claro, sana eso, claro, de Nietzsche? Sí, claro. lo que entrevió es lo siguiente, y se puede usar en ese sentido. En toda cultura hay una fuerza de gravedad sistemática de reducir todas las manifestaciones humanas al sistema interpretativo que esa cultura y esa época se dio a sí misma en ese momento, sin conciencia de que ese sistema interpretativo es finito y debe ser superado, debe ser ampliado, debe ser sutilizado, debe ser ajustado. Pero somos naturalmente conservadores. En todo ser vivo, biológicamente hablando, hablas con un biólogo y hay algo que se llama homeostasis. Es todo el intento de un ser vivo de conservar la estabilidad de ese ser vivo, casi te diría a cualquier costo. A cualquier precio, sí. Y el principio contrario es la adaptación, que es la incorporación de elementos extraños a la homeostasis para justamente la misma finalidad, sobrevivir. Pero ¿cuáles son las proporciones en un ser vivo exitoso? Y 95% de homeostasis, y si es que 5% de adaptación. Te diría que es menos en realidad, 1 o 2%, pero es 95% de homeostasis de conservación y 1 o 2% de adaptación. Y lo mismo funciona en las realidades espirituales. Tendemos a ser principalmente conservadores. De izquierda o derecha, lo que sea, pero lo mismo. Pero por supuesto, por supuesto. Y la adaptación tiene que tener su espacio si no se sofoca. Nunca, nunca se ha agotado la realidad de una sociedad, la realidad de una persona, la realidad de un self, a esta narrativa que se da de ella. Siempre tenemos que estar atentos en el aspecto que todavía queda muchísimo para sutilizar, para volver más sutil, más sofisticada esa narrativa y más fiel a lo real en tanto que real. Es eso lo único que calma. Porque ¿de dónde viene el sofoco contra el cual reacciona Nietzsche? Una narrativa que no explica una necesidad, no explica algo que está ahí urgiéndote, no te lo explica. Y está urgido, no te lo explica, te lo sofoca. Se puede hablar, Eduardo, de una angustia de lo dionisíaco, digamos. Quiero decir, el hombre que sale de sí mismo para volcarse en el todo. Eso mismo, aunque Nietzsche no lo diga y lo vea de otra manera, ese estado de volcarse a lo dionisíaco en el común, quizás de la gente o de la sociedad. Eso genera angustia, tristeza, melancolía. Sí, sí, es decir, es el, la pretensión de Nietzsche es que el momentum, el instante dionisíaco sea eterno. Por eso en la categoría del instante, que es una
del momento, que es una categoría kierkegaardiana, Ujú. Kierkegaard ve exactamente al revés. En el momento ve lo eterno. Y Nietzsche quiere eternizar el momento. Mm, Esto que, claro. esto que está sucediendo ya quiere eternizar el momento. Pero obviamente no puede, nadie puede vivir una vida dionisíaca de principio a fin. A menos que, qué sé yo, te acuestes en una cama y tengas una transfusión de cocaína por el Permanente. resto permanente de tu vida, o de Ah, heroína, mejor todavía. claro. Digamos, si hay alguna droga que es dionisíaca, es la heroína. Este mismo estado Entonces, de, obviamente, luego de toda experiencia dionisíaca, sí, viene la angustia. ahí está. Eso quería preguntar. Ajá, está bueno. Luego es una secuencia temporal, porque en todo arrebatamiento momentáneo, instantáneo, a mí me gusta llamarle adrenalínico de placer, sucede una despersonalización de la cual después sentís una insatisfacción, un vacío, es decir, ¿qué te dejó? ¿A dónde te lleva? Y por eso hay una regla en la cesis, te diría, humana, hasta eh, inclusive epicúrea, si Claro, querés, de un placer limitado, digamos, ¿no? en que en realidad los placeres, y esto es hasta freudiano, si usas el principio de sublimación, los placeres mientras más intensos y breves son más nocivos. Y mientras más permanente, van a ser menos intensos, pero son más constructivos, sanos. ¿Sí? Entonces tenés en un punto el placer orgásmico instantáneo, en un extremo, y en otro punto, totalmente extremo, opuesto, lo que llamamos felicidad o paz o lo que sea. Es, necesita una educación para ser percibida. No. Esto es Es buenísimo. tan sutil que Sí, necesita ser educado la persona para que pueda inclusive disfrutar de su propia paz. Esa persona puede ya estar en paz, puede estar siendo feliz y ni siquiera se da cuenta. esto es lo fantástico de los epicúreos, ¿no? Porque está esa cosa como de si los epicureístas solamente querían el disfrute, el placer, ¿no? Y nada que ver, quiero decir, no era eso. No, Eso para nada. son, eso somos nosotros en esta sociedad moderna, que digamos, pero nada que ver. Es decir, Es una sustentabilidad. En un punto se toca con Marco Aurelio, digamos, con los estoicos, claro, porque en realidad usan los mismos principios al final. Es decir, el estoicismo, la esencia del estoicismo es la postergación del placer. ¿Para qué? Y en el fondo también es para encontrar un placer más profundo. La sublimación freudiana o la postergación, pero el principio siempre, y en esto lo vio Freud, digamos, habló del principio del placer como el gran organizante de la psiquis humana. Lo que pasa es que le puso ese nombre, principio del placer, y eso lleva a equívoco, ¿no? Si hubiese puesto el principio del bienestar o el principio de la felicidad, bueno, ya estamos en Aristóteles. Todo hombre busca la felicidad. Pero placer, semánticamente, intuitivamente, te lleva a lo instantáneo y a lo intenso. En cambio, felicidad te lleva a lo permanente y a lo estable. uh-huh. O Mirá paz, si querés. de lo que hemos terminado hablando con un texto de Nietzsche, ¿no? ¿Quién diría? Pero es que todo autor que muerde algo real te lleva a cosas fantásticas.
todo autor que muerde algo real te lleva a cosas fantásticas porque te devela la realidad, en definitiva. ¿Viste? Y sea eh, en una crítica justa o injusta, no importa. La responsabilidad es nuestra, poner las cosas en su lugar. Otro día hacía mucho que no me enfrentaba a algo así, ¿no? Pero un paciente chiquito, jovencito, 21, 22 años, que, que había empezado a estudiar psicología y después dejó en Estados Unidos, ¿no? Perteneciente a grupos conservadores católicos. Y, ay, que la porquería esta de Freud y esto, ¿no? Y queriendo hacer un análisis de Freud en base a que murió con cáncer en la boca, ¿viste? Toda esa Claro, lectura mágica de Dios, pseudo sobrenaturalista del castigo divino de todo lo que dijo, ¿viste? Lo miraba como una vez me miró un profesor, un profesor en la Gregoriana al cual pretendía enseñarle canto. Me miraba así como diciendo, ¿de qué dónde sale? simpático. Qué simpático este chico. Así lo escuchaba yo a él, ¿no? Qué simpático chico, qué dionisíaca toda la energía que tenía este niño de autoconvicción en su propia lectura de la realidad y la fuerza y la potencia de su posición y la energía que encontraba en esa expresión de esa realidad y el convencimiento, ¿no? Totalmente convencido de que así son las cosas. Muy dionisíaco, ¿eh? Así que, y no, todo autor te va a dar algo en algún lugar. Si es potente, te va a dar algo. Y si ha influido en la historia, es potente. Si ha influido en la historia, es potente. Entonces, hay una fantasía que es muy interesante. A vos te gusta mucho un autor, un cantante, por ejemplo, un cantante. Bueno, pongamos el caso, a mí me gusta mucho, eh, bueno, no voy a poner ese caso porque no revela exactamente lo que quiero decir, pero supongamos que descubrís algún cantante de alguna canción que te gusta mucho. Eh, Hay una canción a mí que psicológicamente me fascina, por ejemplo, de un grupo moderno de rock que se llama No te va a gustar, y esa canción se llama Tan lejos, ¿no? Ujú. Y es fascinante porque muestra estructuras internas psicológicas súper profundas de la persona, qué sé yo, que en algún lugar el autor de la canción lo tocó, lo expresó, liberó la energía dionisíaca de expresar y liberar esa verdad sin una, Sin una tener pretensión. ni de cerca una sistemática que le hiciese tomar conciencia de lo que estaba haciendo, simplemente lo sintió, ¿no? Bueno, entonces se produce esta fantasía. Eh, esta canción está buenísima, tengo que ir a escuchar todo lo que el tipo escribió. Y no, o sea, el resto de las cosas que escribió no valen tanto como esa canción. Y justamente esa canción se hizo popular por el valor que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente los que más influyeron en la historia, alguna verdad tocaron. No movieron un pueblo, una sociedad, una cultura, una época sin haber tocado una cultura, una cosa, Una verdad. una verdad. Y los que no movieron probablemente no eran tan buenos, digamos. No obsta, existe la probabilidad que existió algún super filósofo escondido que están sus libros en alguna Olvidado. bóveda o olvidados o podridos o perdidos. Puede haber sucedido, está dentro de lo posible. Pero también esta dinámica de que realmente lo que vale movió a una época, movió a un pueblo, movió a una cultura, tiene una lógica totalmente intrínseca. Entonces, siempre vas a encontrar algo muy valioso en algo que movió a una cultura completa. Muy valioso, aunque sea absolutamente erróneo y nefasto, que te lleve en una dirección pérfida. Pero hay algo muy valioso.
que la anterior sistemática no supo expresarlo al modo de Bakú, no supo expresarlo, no supo tocarlo. Si vos ves, hablábamos de Descartes y Cayetano, si vos ves y lees los ejercicios de Descartes, toda la preocupación de Descartes por la certeza y por la relación del yo con la certeza y de la voluntariedad con la certeza, son discusiones fascinantes que no aparecen ni de cerca en los escolásticos, que necesitaban ser dadas. Y bueno, vino un tipo, la vio, la expuso con sus limitaciones y con su dirección errada y sin los límites necesarios, y cambió una época. Es buenísimo. ¿Me entendés? Pero necesitaba ser dada y era mucho más rica e interesante que todo el devaneo escolástico de esa época, mucho más potente. Quedaría por ahí de esto de Nietzsche, la influencia valiosa que tuvo respecto de la interpretación de los textos antiguos griegos, porque venía una forma de hacer filología, es decir, el método filológico alemán, era un método de diseccionar y encasillar en estructuras de tipo lingüísticas el contenido de los textos griegos. Por ejemplo, la Ilíada, ¿no? Creo que es Lachmann el que hace un comentario de la Ilíada, que lees media hoja y te dormís, ¿no? Es decir, no llegaban a analizar el texto como una cuestión que puede movilizarte a vos como ser humano, sino como una cuestión meramente técnica. Entonces parece que Nietzsche tuvo una influencia grande en cierta forma de interpretación de los textos clásicos, en la cual los mismos te influían sobre tu vida, ¿no? Quiero decir, no era una mera cuestión Qué bueno, escolar. que yo creo, no, la verdad que no sé nada, aquí hago confesión de ignorancia, pero tomando de tu saber, hago esta inferencia. La, eh, la ciencia filológica es el camino más preciso, la metodología de la ciencia filológica, y mucho más todavía expresada en una de sus hijas, la lexicografía, es el camino más preciso, más, la herramienta más poderosa para la disección del pensamiento, porque finalmente todo lo que pensamos se expresa en palabras. Entonces, analizar con precisión un pensamiento siempre es filológico, lexicográfico, lo quieras o no, lo quieras o no. Claro, es Entonces, una mientras más consciente seas de todas las categorías filológicas y lexicográficas que hay detrás de cada cosa que estás diciendo, tenés más potencia de análisis y debes haber tenido, hago confesión de ignorancia, uso lo que acabas de decir, debes haber tenido, como los alemanes son, o sea, tanques poderosísimos de análisis, pero que a la escolástica se olvidaron de la vida de influencia que eso tenía lo que estaban diseccionando. Y vino alguien, maníaco depresivo, y le dio vida potentísima a ese método, claro, como Nietzsche. claro. Entonces, claro, el resultado es avasallante, es decir, bueno, todo lo que es filológico, lexicográfico, es un tremendo, potentísimo instrumento de constructor de cualquier pensamiento. Si hay algún modo de en algún punto llegar a entender en serio Hegel, es filológica y lexicográficamente hablando. No porque vayas a entenderlo en clave de categorías lingüísticas, sino porque el análisis lingüístico te posiciona en el lugar metafísico de lo que él estaba entreviendo cuando miraba la realidad. Entonces, entender lo que dice un autor es recorrer todas las veces que el autor dijo eso.
y ver toda la semántica y sacar una conclusión después de que lo recorriste minuciosamente en toda lo que se llama lexicografía, todas sus ocurrencias. Las ocurrencias son las veces que la palabra aparece. Ujú. Y ahí sacas todas las conclusiones. Acá está como adjetivo, acá está como sustantivo. Y eso te posiciona, te crea una semántica potentísima de qué quiso decir. Por supuesto, la semántica potentísima de qué quiso decir no te va a dar la mirada metafísica, pero esa la pones vos, ese es el filósofo. Claro, esa es la cuestión, eso lo pone el intérprete luego, ¿no? Pero la instancia Claro. filológica semántica es necesaria y condición sin la cual no se puede ingresar, ¿no? A un Y texto, a una idea. hoy en día, hasta hace 20, 30 años atrás, hacer filosofía así tipo Gilson, tipo Ujú. Maritain, bueno, sí, leí este libro y me pareció que la idea de esto, bueno, estaba más o menos bien. Hoy sería una falta de respeto. Claro. Hoy tenés que ser filólogo y lexicógrafo. La lexicografía es hija de la filología, ¿no? Es la construcción de diccionarios, es la construcción de semántica de palabras en un entorno sistemático, constelacionar Ujú. del conjunto de las palabras en cuanto a relación tienen entre sí. Por aquello eh, de, ¿cómo se llamaba este judío que vivía en Holanda? Spinoza. Mm. Por aquello de Spinoza, toda afirmación es una negación. Ujú. Toda afirmación es una negación. Por supuesto, toda afirmación como vehículo y producto de una elaboración mental y resultado y vehículo quod, visto en tanto que afirmación, es decir, como una proposición, como una oración, como una narrativa de la realidad, implica una negación. Implica que en ese momento estás negando el contrario. Claro. Entonces ahí estás construyendo en realidad un diccionario de la realidad. Estás construyendo un diccionario de la realidad. Y toda ciencia, en el fondo, le explicaba a un paciente mío que quería aprender sobre trading. Le digo, mira, estudiate el libro palabra por palabra, es decir, qué quiere decir cada palabra. Y trata de construir tu diccionario. Toda ciencia, el mejor modo de explicarla es construyendo un diccionario de palabras sobre esa ciencia. Porque lo que estás construyendo es un armado constelacional de relaciones semánticas que, por supuesto, no es eso la ciencia, es a través de eso lo que vos ves en la realidad, el ejercicio en acto de la potencia de lo que te permite ver. Pero eso lo pones vos, o sea, pero sin eso sos impreciso, sos vago, sos Sí. charlataneas. Ujú. Un gran profesor mío, tal vez el mejor que tuve de psicología, sin saberlo de un modo explícito, pero de un modo intuitivo y muy potente, te enseñaba psicoanálisis con un diccionario. Ujú. Él había construido su diccionario de conceptos. Y al final, cuando te habías aprendido el diccionario con todos sus conceptos, ya te armabas el conjunto de interconexiones. Y ya podías interpretar la realidad en base a esa sistemática, porque habías armado, puesto en cada lugar, toda la interrelación constelacional semántica, Ujú. todas las constelaciones semánticas de cada su significado, cómo se conecta una con otra, y ya está, ya tenés el sistema armado. Qué bueno esto. Qué bueno Por el. eso digo, pensando eso y usando lo que vos Sí, decías, muy probablemente lo que hizo toda la manía nietzscheana, toda la euforia nietzscheana, es ponerle vida a un método potentísimo. claro, claro. Yo también en eso uso lo mismo, es decir, inclusive soy un fanático de la etimología. En toda etimología hay una metafísica previa, Claro. una metafísica previa. En toda etimología, todo significado se construyó por una
influencia metafísica de la realidad sobre el sujeto que estaba construyendo el significado. Entonces, lo desentrañás y es potentísimo.